Bien, bueno, este es un trabajo que se realizó en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, que se titula Heridas Cardíacas, 10 años de experiencia en un hospital universitario. Bueno, un poquito de la introducción del trabajo. Como todos saben, la enfermedad traumática es una entidad de gran impacto social, ¿sí? Que en los últimos años ha sido definida como una patología en sí misma, ¿sí? Que en el aumento de la violencia civil hay un aumento de la enfermedad traumática, y el trauma penetrante de tórax lleva un 6,4% de lesiones cardíacas asociadas. En estas lesiones cardíacas, un 59% son producidas por arma blanca y un 26% por arma de fuego. Esto a nivel mundial, ¿sí? De diferentes trabajos varían levemente en las cifras, pero esto es un aproximado. Un 5%, o sea, la menor parte de estas lesiones penetrantes cardíacas se deben a fracturas costales o esternales, y todas estas heridas son una elevada morbimortalidad que van a depender de las series, pero llegan hasta un 50 o un 80% dependiendo de las mismas. Como materiales y métodos del trabajo, esto es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, que se realizó en pacientes con heridas cardíacas que fueron ingresados al departamento de emergencia del Hospital de Clínicas del 1 de enero del 2010 al 1 de enero de 2020 y fueron intervenidos quirúrgicamente. ¿Sí? Solo los pacientes que fueron a vuelo quirúrgico fueron integrados en este trabajo, ya que la base de datos fue sacada del sistema de descripciones operatorias y de los registros manuales en los primeros años de la serie. Se obtuvieron diferentes datos demográficos como edad y sexo de los pacientes, el agente causal, diferenciándose las heridas por arma blanca y por arma de fuego, la hemodinamia del paciente, que fue catalogada como normal en pacientes hemodinámicamente estables, anormal en aquellos hemodinámicamente inestables o que requerían vasopresores o una reanimación continua, y el paciente agónico, aquel que llegaba sin pulso perceptible y con escaso o nulo esfuerzo respiratorio. Estos fueron, importa si se realizó un FAST o una ventana pericárdica como método diagnóstico inicial, el abordaje por el cual se realizó la reparación de la herida cardíaca, el tipo de lesión, o sea, la estructura anatómica que estaba lesionada, y la sobrevida, que se dio a 30 días. El algoritmo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes fue cambiando a lo largo de los años. Inicialmente, todo paciente con una herida precordial, con sospecha de herida cardíaca, se le realizaba una ventana pericárdica, ¿sí? Con el advenimiento del FAST, sobre todo a partir de 2016, que fue cuando se obtuvo un ecógrafo para la emergencia del hospital, se empezó a sustituir de a poco la ventana pericárdica en estos pacientes para el diagnóstico inicial de hemoperitonea. En los primeros años, el FAST, si bien se realizaba, no había experiencia, entonces muchas veces se realizaba, por más que el FAST fuera positivo o sospecháramos un FAST positivo, una ventana pericárdica, y con los años se fue adquiriendo confianza en la experiencia de los equipos quirúrgicos y se fue dejando de lado la ventana pericárdica y dejando solo para aquellos pacientes con un FAST dudoso. Y bueno, la toracotomía de emergencia se reserva para los pacientes agónicos. Entonces, el algoritmo diagnóstico terapéutico actual vendría a ser que frente a un FAST positivo, en pacientes tanto hemodinámicamente estables como inestables, se va a realizar una toracotomía, y en un FAST dudoso vamos a realizar una ventana pericárdica en aquellos estables y una toracotomía en los inestables, y como dije previamente, en los pacientes agónicos, una toracotomía de emergencia. Esta es la clasificación de severidad de los traumatismos cardíacos que utilizamos en el trabajo, ¿sí? de la Organ Injury Scaling del Surgical Clinics of North America, del 95, que tiene 6 categorías, perdón. La primera es las lesiones pericárdicas. Voy a destacar las de aquellas lesiones penetrantes, ¿sí? La lesión pericárdica sin afectación cardíaca, sin taponamiento o sin herniación. La segunda es una lesión miocárdica tangencial, que no se extiende hasta el endocardio. La tercera es una lesión también tangencial, pero que genera un taponamiento cardíaco. La cuarta es una lesión que afecta el ventrículo derecho o una de las aurículas. La quinta, una perforación ventricular izquierda. Y la sexta es, por ejemplo, una lesión número 5, pero que tiene lesiones varias en una o varias cavidades. Con respecto, bueno, pasando a los resultados, tuvimos un N total de 46 pacientes, una edad promedio de 33 años, y en su mayoría, un 93%, fueron hombres. El agente causal fue el arma blanca en 70% de los casos y el arma de fuego en un 30%.
Con respecto a la hemodinamia fue normal en un 83%, anormal en un 15% y agónico fue un solo paciente al ingreso. Y vamos a ver la mortalidad en estos pacientes, como pasa de un 6% en aquellos con una hemodinamia normal al ingreso al 100% de los pacientes agónicos, que bueno, si bien es un paciente solo, no es representativo, pero es interesante. El FAST entonces fue realizado en un 33% del total de los pacientes, pero si tomamos en aquellos pacientes a partir del 2016, que fue cuando se introdujo el ecógrafo, el 71% de los pacientes fue estudiado inicialmente con un FAST. El resultado fue positivo en un 80%, fue negativo en un 7% de los que se realizó. Esto es un solo paciente en el que fue un falso negativo, ya que posteriormente tenía una herida cardíaca y una ventana positiva, y fue dudoso en un 13% de los pacientes. Bien, entonces siguiendo con el tipo de lesiones, vemos que la mayor parte de las lesiones fueron ventriculares, un 63%, un 37% de ventrículo izquierdo y un 26% de ventrículo derecho. Y un 30% de las lesiones fueron las aurículas, un 19% a izquierda y un 11% a derecha. En un 6% de los casos hubo simplemente una lesión pericárdica sin lesión de miocardio, y un 4% presentó lesión de 2 o más cavidades. Destacamos que, a diferencia de lo que dice la literatura internacional, predominó en este caso las lesiones a izquierda. Hubieron 6 pacientes con lesiones asociadas, además de arteria pulmonar, de vena pulmonar, de tronco brachiocefálico, lesión de tráquea, de arteria mamaria interna y de pedículo intercostal. Cuando clasificamos las heridas cardíacas, según la clasificación que mencionamos previamente, vemos que predominan aquellas de grado 2 y de grado 4, ¿sí? Con un 22 y un 59%. Volvemos a destacar las de grado 4, que incluyen aquellas lesiones con afectación de ventrículo derecho o una de las 2 aurículas. Con respecto al abordaje quirúrgico, la ventana pericárdica fue realizada en un 28% de los pacientes y en todos ellos fue positiva, y el abordaje posterior para la reparación de las heridas fue una toracotomía anterolateral izquierda en un 85%, una esternotomía en un 9% y una bitoracotomía en un 6% de los pacientes. La mortalidad global fue de 15%, el 86% de estos 15 fallecen las primeras 24 horas, ¿sí? 3 de ellos tienen lesiones grado 5 por herida de arma blanca en cavidades derechas, 3 tienen lesiones múltiples por herida de arma de fuego, y uno de los pacientes fallece a los 30 días a punto de partida de una sepsis por una endocarditis infecciosa en una válvula protésica. En 18 pacientes se realizó un seguimiento con un ecocardiograma. En estos 3 se les diagnosticó una disquinesia ventricular izquierda, una de ellas severa, 2 de ellos una FEBI disminuida, de 45, 1 y 55% el otro, y 15 fueron normales, que es un 83% de los pacientes. Pasando entonces a la discusión, destacamos, bueno, la mayor prevalencia en hombres de este tipo de lesiones, como también lo dice la literatura, la utilización del FAST como método de diagnóstico de hemopericardio, que a nivel local y a nivel mundial es cada vez más utilizado y tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hemopericardio en estos pacientes. Y bueno, los factores pronósticos que son concordantes con lo que hemos leído son el estado hemodinámico al ingreso, como vimos previamente, el agente lesional, que es un factor pronóstico que se destaca en la literatura, que en realidad en este caso no lo demostramos en nuestro trabajo, ya que la mortalidad fue un 50%, en un 50% los pacientes con herida de arma blanca y otro 50% de herida de arma de fuego, y la lesión anatómica cardíaca, que también va a ser la determinante del pronóstico. El abordaje entonces puede ser por toracotomía anterolateral izquierda o esternotomía. En este caso predominó la toracotomía anterolateral izquierda. Generalmente la esternotomía tiene un buen acceso al corazón, pero ya no tanto a los grandes vasos, ¿sí? Y a los pedículos pulmonares, y en caso de no tener material necesario para su realización es más laboriosa, por lo que generalmente es menos utilizada en nuestro medio. La mortalidad global en nuestro trabajo fue de 15%, es menor que en otras series. Esto nosotros, si bien no contamos con las distancias de traslado y los tiempos de traslado, sospechamos que es que se debe a tiempos cortos y a distancias cortas, que como sucede en nuestro país, y no notamos una relación, como dije previamente, con el agente lesional, ¿sí? Si la herida fue de arma blanca o de arma de fuego. Y bueno, en realidad queríamos terminar hablando un poquito de las nuevas trabajos y las nuevas como horizontes de este tema,
que hablan de un manejo no operatorio. En realidad no es un manejo no operatorio per se, es un manejo evitando la toracotomía, ¿sí? Existen varios trabajos, algunos más antiguos y otros bastante nuevos, que hablan de evitar la esternotomía o la toracotomía en pacientes con lesiones penetrantes cardíacas con hemopericardia. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un ensayo clínico controlado que se publicó en 2014, que son pacientes de hospitales de Sudáfrica y de Canadá, que comparan en aquellos pacientes en los que se hace una ventana pericárdica que es positiva, pacientes hemodinámicamente estables, una ventana pericárdica positiva, se realiza un lavado del pericardio con suero fisiológico, y si no se reproduce el hemopericardio, se randomizan los pacientes en 2 grupos, uno en los que se hace la esternotomía, se busca la lesión y se repara, y otros que simplemente se dejan drenajes a nivel pericárdico y se controlan. Este trabajo demostró que no hay una diferencia ni en la mortalidad ni en las complicaciones de los pacientes en los que se hace uno u otro trabajo, otra conducta, y lo que ellos dicen que muchas veces en los pacientes que se encontró una lesión cardíaca, esta ya estaba taponada, ¿sí? Esta ya no tenía un sangrado activo, y posiblemente por esto sea que no hay una diferencia en los resultados. Aquí tenemos otro trabajo, este trabajo es americano, es de 2019, está publicado en 2019, y es un trabajo retrospectivo en el que comparan pacientes en los que se realiza una u otra estrategia, ¿sí? Con similares pautas que el trabajo anterior, y también llegan a los mismos resultados. Y por último tenemos una revisión narrativa que se realizó revisando varios trabajos sobre este tema. Esta también es bastante nueva, es del 2019, y además se muestra una pequeña serie de Cali de pocos pacientes, pero que también tienen resultados alentadores con este manejo. Y bueno, entonces pasando a las conclusiones, la principal limitación del trabajo es su N reducido, ¿sí? Pero destacamos ciertos hallazgos, como la hemodinamia, siendo un factor pronóstico para estos pacientes, como vimos previamente, que la toracotomía anterolateral es la más utilizada por los cirujanos de emergencia, por lo menos en nuestro hospital, una mortalidad global disminuida, ¿sí? Bastante baja con respecto a otras publicaciones, y que el 86% de estos pacientes fallecen en el posoperatorio inmediato. Y bueno, y nos planteamos si es tiempo de un cambio de paradigma, y para seguir estudiando, seguir pensando si estos pacientes, algunos de ellos por lo pronto, serían mejor resueltos mediante drenaje, evitando una toracotomía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aro. Se pone en consideración el tema para opiniones, comentarios. Pueden pedir la palabra o anunciarse por el chat, como quieran. Eduardo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muy interesante el trabajo. La verdad que siempre son los temas que llaman la atención, y el tema controversial, y sobre todo plantearon a lo último un tema que es bastante más controversial, ¿no? Es decir, el manejo no operatorio que empezó con los traumas hepáticos, los traumas retroperitoneales, el trauma abdominal anterolateral, y bueno, hoy la verdad que te deja un poco con la piel de gallina, el manejo no operatorio de un trauma, de una herida precordial, en el cual uno tiene un FAST positivo, ¿no? Pero no, primero en cuanto al trabajo, es decir, lo felicito el número, es decir, si bien uno dice que es un paciente cada 3 meses, pero es ese paciente que te tuvo toda la guardia, y habitualmente, o por lo menos la mitad de la guardia, porque en general llegan después de las 8 o 9 de la noche los heridos precordiales, y que después la adrenalina te dura hasta el otro día, o a veces varios días más. Sin lugar a dudas, ahí hablaron de una toracotomía de emergencia. No me imagino en la situación de tener que llegar a una toracotomía de emergencia. No sé cuál será hoy la condición de clínicas. Nosotros hicimos una vez, que me acuerdo, también un paciente que estaba exsanguinado completamente en la emergencia del Pasteur, y realmente creo que si no estás en block o no tienes algo mínimo, es como hacer la práctica, porque después que hiciste la toracotomía, que la haces con un bisturí sin un mango siquiera,
Es decir, llegás a tratar de clampear la aorta para llevar al paciente a block, realmente es una situación muy agobiante y que después que lo haces, es que no pudiste hacer nada. En general pasa eso, es decir, que ser un manejo de eso está escrito, pero creo que no aplica en Uruguay porque uno no tiene las condiciones muchas veces, no tiene las herramientas, hacer una toracotomía no es fácil y hacerla de emergencia, después que uno la hace, es decir, se encuentra que no puede manejar en la mitad de las cosas, o es decir, ni el 80%, es decir, siquiera el 20% no puede manejar. Pero bueno, los números que mostraron son muy buenos. Y en cuanto a al manejo no operatorio, que fue el último tema controversial, yo la verdad que me pongo en la situación de tener un paciente que es un FAST positivo, que el FAST positivo ya con 50 centímetros cúbicos, eventualmente un poco más, 80 centímetros, ya te va a dar positivo a ese paciente colocarle un drenaje pericárdico, ¿no? No, porque vamos a entendernos, es un pericardio rígido normal, no es la pericardiocentesis que uno va a hacer en un paciente crónico es decir, con un derrame pericárdico mayor a 200 centímetros cúbicos, donde tienes 1 centímetro de espacio entre la pared del corazón y el pericardio, y en este paciente muchas veces incluso en el FAST ves el hemopericardio en el sector posterior, no lo ves en el sector anterior ni en el inferior. Entonces yo la verdad que a esas personas que empezaron con un tratamiento no operatorio, no sé cómo le pusieron un drenaje pericárdico. Supongo que debe ser ecoguiado, porque guiado por el electrocardiograma me parece que vas a colocar el drenaje adentro del corazón y no afuera. Entonces ya de ahí arranca el primer problema para llevar esto a la práctica real, más allá de que el N sea bajo. Y después que uno tiene sangre en el pericardio y aguantar un drenaje, a ver si viene o no viene, que muchas veces es poca sangre, porque para que se haga en un paciente un taponamiento cardíaco, es decir, es decir, en forma aguda, el volumen muchas veces no es una gran cantidad, y se hace en cuestión de repente, dependiendo del volumen del sangrado, pero en cuestión de repente de 1 hora. Entonces creo que de los manejos no operatorios, esto realmente es algo que uno tendría que tener, no sé, primero, sin duda, disponibilidad de ecocardiograma, es decir, en la urgencia, es decir, 24 horas, o por lo menos hacerlo, no solamente el EcoFast, sino hacer uno la parte básica del ecocardiograma. Y sin duda, es decir, también la posibilidad indudable de tener el bloque quirúrgico a disposición a la hora siguiente o en cualquier momento, ¿no? Cosa que a veces también no es fácil, porque en los lugares que trabajamos habitualmente, es decir, si uno tiene un paciente con una probable herida pericárdica, paran todo, dejan una sala. Ahora, cuando uno ya le saca la presión a ese paciente de que, bueno, no se va a operar, como que bajamos la guardia y tener que reinstalar nuevamente el acelerómetro, ahora sí vamos a operarlo. No sé, yo no creo que aguantaría mis coronarias. Yo, si realmente tiene sangre, toracotomía y otra cosa. Nada más. Bien, ¿algún otro comentario? Sí, Andrés. Gustavo. Sí, no, 2 o 3 cositas. Primero lo felicito porque creo que debe ser la serie más grande que han juntado, porque digo, yo recuerdo una que habían hecho en el Maciel de Colet, que habían sido 10 o 12, o sea que probablemente sea de las más grandes o la más grande que se juntó de heridas cardíacas. Con respecto al tema, en realidad, yo creo que es un tema que más allá, no se puede estandarizar ni se puede marcar pautas, porque todos los pacientes y las heridas son distintas. Los pacientes graves son los que se mueren, los que no llegan a la emergencia, o llegan exsanguinados y eso, hay muy poco. Entonces, en general los que llegan y les podemos hacer algo son pacientes que se seleccionan ellos mismos por un tipo de lesión anatómica que no es de las peores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la variación anatómica de las lesiones es muy grande, entonces
pautar una técnica o un timing es difícil. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, que los trabajos de manejo no operatorio surgen sobre todo de centros con muchísima ocupación de bloc por heridos. Entonces, naturalmente ellos tienden a seleccionar qué pacientes operan o no. Sudáfrica empezó con esto en la década del 70, con el apartheid y todo eso, y siguió. Pero en nuestro caso, que en realidad tenemos disponibilidad de bloc, no es esa la causa. Estos pacientes yo creo que se benefician por lo menos en un manejo más agresivo. Y yo digo, todos tenemos, si sumamos los números, todos vamos a tener 2 o 3 heridas cardíacas en la vida, o 4. No muchas más, salvo que estemos específicamente haciendo emergencia como Fernando o alguien muy especializado. Por lo tanto, yo creo que lo que sí, los consejos de las personas que he vivido, primero, el paciente que está sintomático, o sea, tiene un ecofaz positivo o elementos claros, llevarlo a bloc rápidamente y hacerle una toracotomía, eventualmente una bitoracotomía que da un excelente manejo de la parte cardíaca. Segundo, operar de a 2, con 2 cirujanos, que en general uno puede cohibir la hemorragia o clampear la zona y el otro dar los puntos. Es fundamental en operar el timing de a 2 para poder resolver técnicamente estos pacientes. ¿Ah? Si uno quiere hacer todo, en general no puede, y ahí es donde se dan 2 o 3 bocanadas y te quedas sin paciente. Y en la necesidad de esternotomía se puede hacer con una sierra Gigli en una fosa bastante rápido, pero para nosotros es mucho más rápido y más efectivo la bitoracotomía o la anterolateral extendida al otro lado si tenemos necesidad de emplear todo. En suma, los felicito por la serie. Yo creo que es muy difícil sacar conclusiones porque son pacientes muy dispares y la variedad anatómica es muy, muy distinta, pero cuando se presenta un paciente que está con una herida cardíaca confirmada, yo creo que la toracotomía precoz, en un buen ambiente y con 2 cirujanos, por lo menos formados o con formación que puedan operar en conjunto, es la mejor posibilidad para que se resuelva bien ese tipo de lesión. Bien, gracias Gustavo. ¿Algún otro comentario? Doctora Carbón, Mariana. Está silenciada, tenés que activar el micrófono. Dale, gracias, buenas noches. Felicito a los autores de este trabajo, realmente es una serie importante, una serie linda. Había presentado Colette 12 y nosotros habíamos presentado también en el Congreso Argentino 7 heridas cardíacas. Está muy bueno rediscutir el tema porque el primer cambio de paradigma histórico, cuando uno se pone a leer la historia de este asunto, es que antes se morían. O sea, el primer paradigma de la cirugía era una herida cardíaca, era letal, era algo mortal. Felizmente, con el andar de los cirujanos y la experiencia quirúrgica, se empezaron a salvar cada vez más vidas, y es real que estos pacientes ahora son lamentablemente más frecuentes en las puertas de los hospitales generales, y sí que tienen chances de supervivencia con tratamiento quirúrgico. Me cuesta mucho aceptar ese nuevo paradigma de tratamiento no operatorio. Creo que estos son enfermos graves y que la chance que tienen está ahí, y que el tiempo que tienen es sumamente dinámico y que hay que tomar decisiones lo más, tendientes a salvarles la vida. Me parece que el tratamiento no operatorio no es lo ideal. Después, en cuanto al abordaje, los pacientes que hemos resuelto por esternotomía mediana, quizás no con Gigli, pero sí con Stryker, que vas un poquito más rápido, son los que tienen una herida de arma blanca, bien en la zona precordial. Los que tienen ya lesiones anterolaterales en el tórax, o los que tienen heridas de bala, habitualmente son abordados más rápido y con mejor campo operatorio a través también de una toracotomía. ¿tá? Creo que está muy bueno el trabajo. Me hubiera gustado ver de repente cuántos tenían de esa hemodinamia anormal, cuántos tenían bradicardia, porque creo que es un poco es lo que nos determina clínicamente, más allá del valor sin duda del ecofaz,
la sospecha y la celeridad con que uno debe actuar de acuerdo a la alteración de la bradicardia. ¿Está? Saludos para todos. Bien, gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Joaquín Vado, por ahí en el chat puso, no ponen un drenaje. Bueno, pero ¿qué hacen? ¿Una pericardiocentesis? No sé, Joaquín, ¿qué es lo que quisiste poner? Eduardo, no es que ponen un drenaje en el saco pericárdico. Ellos hacen una ventana, le colocan una sonda Nelaton o otra sondita, lavan el saco pericárdico y si deja de venir sangre, cierran. No dejan ningún drenaje ni hacen una pericardiocentesis, es a través de la ventana. Con ese planteo, lo que los locos evitan son esas toracotomías que son no terapéuticas. Y que en la serie que ellos presentaban, el número de toracotomías no terapéuticas que dio Rabón era bastante grande. Pero no es que ponen un drenaje. Sí, yo lo iba a explicar ahora, Joaquín, me iba a extender un poco sobre el tema, porque creo que se generó una confusión. Bien. Porque estaba seguro, yo solo vi los títulos de los trabajos nada más. No, por eso, voy a esperar que todos terminen los comentarios y lo desarrollamos. Yo voy a hacer 2 o 3 comentarios y después le damos la palabra a Fernando Machado, doctor Machado, para que haga un poco los comentarios finales. A mí me parece 2 o 3 cosas nomás. Destacar que no es una serie chica, es una serie importante. Para nuestro país son 46 pacientes con heridas cardíacas. O sea, yo creo que es una experiencia importante y me parece muy importante que hayan reunido la serie y la hayan analizado, porque eso tiene mucho valor. Como siempre digo, hay que documentar y objetivar los resultados, porque es la forma de poder después pautar conducta, ¿no? Si no, es imposible. En segundo lugar, yo creo que hay un aporte que es fundamental, ha sido gravitante en estos pacientes, ha sido el ECOFAS, porque eso ha evitado la ventana pericárdica, que eso genera morbilidad. Entonces, con el ECOFAS, cuando ustedes ya lo dominan y lo tienen disponible en la emergencia, ha sido un elemento de enorme valor diagnóstico, porque eso sí que creo que puede pautar el hecho de tomar una conducta intervencionista o no, sin morbilidad prácticamente. Entonces, creo que eso ha sido un complemento indispensable del emergencista, manejar la ecografía en la urgencia. Lo otro que quería hacerles un comentario es que el 83% de los pacientes tienen una hemodinamia normal. Entonces, fíjense que la mayoría, los que están inestables, generalmente el paciente tiene un desenlace fatal, pero la mayoría estaban estables desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, yo creo que ahí tomar una conducta de abstención operatoria es difícil, porque es un paciente que, en definitiva, tiene potencialmente una herida grave que puede condicionarle la muerte en instantes. Entonces es muy difícil a estos pacientes no operarlo. Yo creo que eso lo podría hacer gente con muchísima experiencia, que el ECOFAS fuera negativo y determinadas condiciones, pero si no, me parece que tomar una conducta abstencionista en estos pacientes es realmente una decisión muy difícil. Así que bueno, me gustaría dejarle, y lo último que quería aportarse es que el abordaje, creo que el anterolateral es el que dominan todos los cirujanos que hacen guardia en la emergencia, es el que permite hacer una exploración rápida de todo el mediastino y eventualmente descartar asociaciones lesionales que muchas veces están presentes. Entonces digo, hay que manejar un abordaje bien, porque me parece que eso también es importante para que estos pacientes se actúe con eficacia y en forma rápida. Así que bueno, me gustaría escuchar los comentarios finales del doctor Machado y pasaríamos al otro tema. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer los comentarios de todos, porque realmente esto es lo que enriquece justamente la discusión y en donde todos aprendemos, ¿no? En primer lugar, yo querría hacer mención a unas consideraciones que hizo el doctor Eduardo Olivera, que son muy pertinentes. Yo comparto plenamente que la toracotomía de emergencia tiene, por un lado, indicaciones y por otro lado tiene condiciones para poder llevarlas adelante, porque si no se transforma en un ejercicio fútil y sin sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, por suerte, hemos logrado en el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas equipar ahora, tenemos el equipamiento para una toracotomía de emergencia, que creemos que además se justifica tenerlo y poder llevarlo adelante de manera adecuada en un hospital que tiene una sala de operaciones a 17 pisos de distancia de donde está el departamento de emergencia. Ese es el gran problema del hospital de clínicas. Debemos llamar el ascensor, esperar el ascensorista. Son minutos vitales para cuando esta toracotomía de emergencia tiene indicación, que es el paciente agónico o el paro presenciado.
todos los otros pacientes no tienen indicación de toracotomía de emergencia. Pero comparto plenamente que para hacer una toracotomía de emergencia hay que tener el equipamiento adecuado, hay que tener una caja de toracotomía con separador de fino quieto, hay que tener buena aspiración, hay que tener no solo una hoja de bisturí, hay que tener la posibilidad de clampear la aorta, porque los objetivos de la toracotomía de emergencia es la típica cirugía de control de daños en tórax. Entonces lo que vamos a tratar es controlar un sangrado por el medio que fuera y clampear la aorta para redistribuir el flujo sanguíneo hacia el cerebro y las coronarias para ganar tiempo hacia luego la toracotomía, la cirugía más reglada que la haremos en sala de operaciones. Por eso tenemos ahora nosotros las condiciones para poder hacerla, porque sí, comparto plenamente que eso es absolutamente fundamental. Sin esas condiciones se transforma en un ejercicio inútil. En cuanto al cambio de paradigma y el manejo, yo lo llamaría manejo selectivo del paciente con una herida cardiopericárdica y que está estable. Creo que se generó el concepto de manejo no operatorio, y no, eso no es así. Ninguna serie describe manejo no operatorio. Estos pacientes que llegan con una hemodinamia anormal van todos a toracotomía. Trauma penetrante de tórax o de precordio con hemodinamia anormal, a toracotomía de entrada. Aquellos que tienen hemodinamia normal, están estables, y el FAS es positivo, en estas series lo que están estudiando, lo que han estudiado, van todos a sala de operaciones y van todos a ventana pericárdica. Entonces no se les hace de entrada la toracotomía, están estables, se les hace una ventana pericárdica. A través de esa ventana se lava el pericardio, se evacúan los coágulos, la sangre, se lava el pericardio, y se esperan 10 minutos. Se vuelve a lavar, y si lo que se recoge es sangre, va a toracotomía. Si lo que se recoge es suero, solución salina, no tiene sangre, el sangrado está detenido, se deja un drenajecito, se deja abierto el pericardio con un drenajecito y va a cuidados intermedios. Ese paciente queda monitorizado en cuidados intermedios por si tuviese una tasa de fallo. Yo tuve una oportunidad maravillosa de charlarlo esto en persona con Alberto García, que es uno de los cirujanos de trauma más importantes de América Latina, y él me decía, fíjese Fernando, que nosotros de esta forma estamos evitando un conjunto de toracotomías que eran innecesarias, de pacientes que de otra forma los hubiésemos toracotomizado y no hubiéramos encontrado que tenía una herida pericárdica, una herida tangencial, superficial, por supuesto que no penetrante al corazón, distintas razones, causas que dan un hemopericardio, que dan positividad en el FAS, pero van todos a sala de operaciones, van todos a ventana pericárdica, y ahí ellos evalúan si el sangrado está en curso o no. Por supuesto que es un cambio de paradigma, porque nosotros en el departamento de emergencia lo que hacemos es con ventana positiva toracotomía. Pero es verdad que nos encontramos dentro de esa población de enfermos, algunos que ya pararon de sangrar, algunos que no tienen razón de ser para darle un puntito, no tienen nada. Como nos pasa en el trauma de abdomen, lo podríamos extrapolar a algo similar, el paciente que tiene un hemoperitoneo y por otras razones o lo que fuera, bueno, le entramos y tenía de pronto una lesión hepática que ahora ya paró de sangrar. Entonces, es una laparotomía no terapéutica, la verdad es una laparotomía no terapéutica. Los cambios de paradigma en las heridas cardíacas se remontan desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque no olvidemos la famosa frase de Teodoro Virchow, que dijo, el médico que intente reparar una herida cardíaca solo tiene por delante el desprestigio, porque las heridas cardíacas son mortales. Bueno, por suerte, mucho ha cambiado a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y a uno le cuesta un poco, yo igual comparto con ustedes que el razonamiento de marchar en este sentido, de seleccionar los enfermos un paso más, digamos, y decir, cómo haríamos para evitar toracotomías innecesarias, es un poco difícil. Pero quiero aclarar que no es un tratamiento no operatorio, y bueno, es una cosa que los centros con alto volumen, como dijo Gustavo Andrioli, esto se gesta en centros de alto volumen, pero en realidad no es un tratamiento no operatorio por razones de triage. En realidad creo que va más hacia el lado de la selección y de evitar las toracotomías innecesarias. Tendremos que seguir estudiando y analizando y viendo con mucha cautela cuáles serán los pasos a seguir dando. Yo les agradezco nuevamente todos los comentarios y bueno, no sé Andrés si están de acuerdo o seguiríamos adelante.